tenemos ya 18 minutos ahí. Okay. Todo esto lo vimos ayer. Ok, entonces hoy vamos a comenzar ya. Ayer hicimos el primer ejercicio sencillo. Hoy vamos a continuar con los ejercicios complejos de teoría de portafolio. Entonces tenemos ya, por favor, los micrófonos. Profe, Dígame. no me podía conectar. Buenas noches, soy Salazar. Ahora arreglamos eso, tranquilo. Déjame ver aquí. Ya hay 31 aquí. Por favor, los micrófonos. Silencio. Por eso es que perdemos mucho tiempo. Yo no sabía que a los hombres aquí les gustara tanto las novelas, ¿no? Muchas novelas. Y para el chisme son buenos, profe. La novela. Está bien. Bueno, seguimos. Suponga que existen dos inversiones A y B y los rendimientos esperados de esas acciones. Por favor, los micrófonos. Bárbara. Voy a... Próximo que abra el micrófono, lo saco del aula. Tengo como removerlo de acá. El próximo que me abra el micrófono. El próximo que me abra el micrófono. Profe, da risa lo que dice. Que aquí yo lo puedo sacar para que sepa. Aquí me da la opción. Uno va perfeccionándose con los días. ¿Ok? Entonces, bueno. Ya. Profe, nosotros estamos calmaditos. Ya, continúe. No, lo que pasa es que abren el micrófono y me interrumpen. Ok, dice acá, suponga que existen dos inversiones A y B y los rendimientos esperados de esas acciones son 10 y 20%, respectivamente, en tanto que la desviación estándar es el 5% para la inversión A y 15% para la B. ¿Ok? Aquí pudiéramos, vamos aquí escape, pero aquí sería el 15%, ¿ok? Para la B. Entonces vamos de todas maneras a sacar esto. Ok, vamos a colocar aquí 15% para la B. Ok, y proyectamos. Ok, la correlación entre los rendimientos de las acciones es 0,41. Calcula el rendimiento esperado y el riesgo del portafolio considerando que se encuentra formado por 30% para A y 70% para B. Es decir, si la inversión son $1 millón, $300,000 están invertidos en activo A o en acciones tipo A y $700,000 en acciones tipo B. Haciendo esa analogía. Entonces aquí tenemos cómo calculamos el rendimiento. Sería WA, ¿qué es WA? El peso. Es decir, el porcentaje de los recursos invertidos en el activo A sobre la inversión total. Entonces sería el 30%, que es 0,3. Por, ¿verdad? El rendimiento esperado de las acciones, que sería 10%, perdón. Entonces sería 0,10. Más 0,70, que es el peso de B, que sería el 70% de la inversión en el activo B, de los recursos que están invertidos en el activo B, por el rendimiento esperado, en este caso, del activo B, que sería el 20%, que sería 0,20. ¿Cuánto me da eso? 0,17. Ese es el rendimiento esperado del portafolio. Y que, como vemos, tiende más hacia los activos que siempre pagan mayor rendimiento respecto a una mayor proporción. Aquí hay mayor proporción y hay mayor rendimiento. Por eso es que está más tendiente a estos valores que están acá. Ok, continuamos. Ahora calculemos el riesgo. ¿Cómo calculamos el riesgo? El riesgo no es más que la desviación, como bien lo decíamos ayer. Entonces es la raíz cuadrada
de W al cuadrado por la varianza al cuadrado, que sería, en este caso, ¿verdad? El rendimiento, perdón, esperado, elevado al cuadrado por, el peso por el rendimiento esperado al dB al cuadrado, ¿verdad? Puede ser la varianza en este caso, ¿verdad? Más 2 veces el peso de A por el peso de B por la correlación de A y B por la desviación de A y la desviación de B. Entonces, eso fue lo que se hizo. Se tomó 0.30 elevado al cuadrado por 0.05 elevado al cuadrado más 0.70 elevado al cuadrado por 0.15 elevado al cuadrado. Fíjense que aquí dice que la desviación estándar es 5%, ¿verdad? Para, ¿verdad? A y 15% para B. Y aquí está, 5% pero elevado al cuadrado. ¿Por qué elevado al cuadrado? Vamos a ver. ¿Por qué elevado al cuadrado? En la fórmula dice. No. La razón es porque ahí en la fórmula lo que esa es la respuesta. Esa es la respuesta, porque es la varianza y aquí estamos hablando de desviación. Muy bien. Ok, muy bien. Entonces, por eso es que la eleva al cuadrado, porque aquí la desviación es 5 y 15. 5% de desviación para A y 15% de desviación para B. Entonces, por eso es que aquí va 5 al cuadrado, porque la desviación al cuadrado es la varianza. ¿Ok? 5 al cuadrado y 0,15 al cuadrado. Más 2 veces por 0.30 por 0.70, que son los pesos de A y B. Por la correlación. ¿Ok? Que es la correlación 0,41. ¿Verdad? Por la desviación de A por la desviación de B. ¿Cuánto nos da de eso? Eso, si lo metemos en una calculadorcita, nos va a dar la primera parte, ¿verdad? Que sería este producto que está acá, ¿verdad? Nos va a dar 0,01 más, después todo este producto que está acá, nos va a dar 0,0013. Raíz cuadrada de eso nos da 0,163 por 100, es 10,63%. Es decir, la desviación es del 10,63%. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir respecto a eso al rendimiento? Es decir, que si ese es el rendimiento esperado del portafolio es el 17%, el desvío de ese rendimiento puede ser 10,63% por encima o puede ser 10,63% por debajo de ese 0,17. Es decir, si yo tomo la calculadora, ¿verdad? Y agarro ese 0,17, que es, ¿verdad? 0,17 que es el rendimiento por, abro paréntesis, 1 más 0,10, voy a borrar aquí, 0,163, ¿verdad? Eso me va a dar 0,1880, es decir, que puede llegar a tener un rendimiento del 18,81% o en su defecto puede llegar, en vez de ser más es menos, o puede llegar a tener un rendimiento del 0,1520, es decir, 15,20%. Es decir, entre 15,20 y 18,81% debe ser el rendimiento esperado de ese portafolio en función de este desvío que está acá. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que agarro yo? Le sumo, lo que agarro es que este valor que está aquí, lo multiplico por 1 más 0,1063. Llevado a número, pues como este valor que está acá. Y luego, en vez de sumarlo, le resto, porque acuérdense que la raíz cuadrada es más o menos. ¿Ok? Entonces, obviamente, eso me va a dar que estaría oscilando entre el 15,20% y el 18,81%. Pero que me está dando en términos absolutos, me está dando 0,17, es decir, 17%. Pero en el mejor de los casos llegaría a 18,81 y en el mejor de los casos, y en el peor de los casos llegaría a 15,20%. Eso es lo que me quiere decir ese desvío que está ahí, del 10,63%. Y aquí están las fórmulas de la correlación y de la covarianza, que las explicaba. Y esto también lo explicaba ayer. Ahora aquí, una cosa que yo quiero que ustedes aprendan,
Bárbaro. Hoy tengo quórum absoluto. Déjame tomar un print screen de esto, que no se ve todos los días. ¿Ok? Entonces, esto que está aquí, como pueden ver, lo que está aquí es un gráfico de vela japonesa, pero tiene una tendencia creciente. Y esto que ven en R rojo es resistencia, por eso que está R. R1, R2, R3, R4 y R5. Que determina el tope máximo al que llega el precio al alza. Y luego vienen las bandas de soporte, que es por eso que se le llama S1, S2, S3, S4, S5, S6. Se llaman bandas de soporte. Siempre las cotizaciones de los activos financieros se manejan o fluctúan entre la banda de soporte y la banda de resistencia. Eso nos permite a nosotros tener una estimación más allá de la tendencia, porque es importante tener algo y esto lo debieron haber visto con el profesor Ángel, si vieron estadística con él. Cuando uno analiza series de tiempo, las series de tiempo tienen 4 componentes esenciales. El primero es el componente tendencial, que es este que vemos aquí. Aquí hay, déjeme ver aquí, creo que con el bolígrafo este se puede. Ajá, vamos a ponerle aquí un color rojo aquí. Tiene un componente tendencial al alza. Ahora bien, esta línea de tendencia tiene oscilaciones por debajo, como esta, y tiene oscilaciones por arriba, como esta, como esta, como esta, como esta y como esta. Están por arriba, porque esta era la línea de tendencia, ¿no? Entonces, esto está por arriba. Todas estas, esto se llama un componente cíclico. Es decir, porque en este caso fluctúa por encima y por debajo de la línea de tendencia. Esto se llama componente cíclico, que sería el segundo componente de una serie de tiempo. El otro componente es un componente irregular, que acá no se observa presencia de un componente irregular. El componente irregular es cuando hay unas fluctuaciones, digamos, imprevistas a la alza o a la baja, como ocurrió, por ejemplo, con el Bitcoin a finales del 2017, cuando se disparó el Bitcoin a finales, creo que fue 2017, 2018, que se disparó el Bitcoin, ¿verdad? Al alza. Fue una cuestión que no estaba prevista en el mercado. Parece ser que hubo unos cuantos que se dedicaron a lavar dinero. Entonces, hubo un crecimiento exponencial no previsto de la serie y hubo un pico, un dato atípico al alza. Eso es lo que se conoce como un componente irregular, ¿verdad? Entonces tenemos el componente tendencial, el componente cíclico, ¿verdad? El componente irregular, y hay otro que es el cuarto componente, que es el componente estacional. El componente estacional, por ejemplo, si nosotros observamos esta gráfica que está acá, de que va desde el 2001 al 2005, vemos como en los meses de, ya lo sé, los meses de, por ejemplo, aquí estaría enero, febrero, marzo, mayo, junio. Entre junio y agosto vemos como aquí hay un pico, ¿no? Fíjense, ¿no? Después aquí vuelve a haber otro en marzo. Después aquí vuelve pico al alza. Otro pico al alza es julio, igual que aquí. Este no iría. Déjame colocar aquí el borrador. Iría este. Después aquí. ¿Dónde aquí está? Ahora se me perdió el lápiz. ¿Dónde está la pluma? Ok. No. La pluma no sé dónde está ahora aquí. Creo que es este. Aquí está el otro. Y aquí estaría el otro. Entonces, por lo general, estos son componentes, cuando se repiten en los mismos periodos de año, por ejemplo, en diciembre, que la mayor parte de las empresas y de los trabajadores reciben las utilidades, generan las utilidades, eso se genera una demanda sin tener un incremento estacional de la demanda en la economía, y eso es lo que se conoce como estacionalidad. Es decir, que hay un trimestre en el año en el cual se demandan más bienes que en el resto del año. ¿Okay? Entonces, ese es el componente estacional.
¿ok? Porque en la determinada estación sube, o sea, hay un comportamiento atípico. Igual que en el primer trimestre del año, siempre en muchos países hay una contracción de la demanda porque entonces está el pago de impuestos. Entonces siempre en el primer trimestre del año, cuando se pagan los impuestos, hay una contracción de la demanda porque se recoge un poco de liquidez de la economía que va dirigida al Estado, hay menos liquidez existente en la economía y obviamente eso hace que caiga la demanda de bienes y servicios y por ende estacionalmente baje. Mientras que el trimestre anterior, que fue el mes de diciembre, producto del pago de utilidades, o reparto de utilidades, hay un crecimiento estacional de la demanda, por ejemplo, y de los precios, y sube, mientras que en el trimestre siguiente baja. Eso es propio de los ciclos económicos de cada economía y que están relacionados con los mercados financieros. Ok, continuamos. Ok, continuemos entonces. Esto ya yo lo había explicado. Esto también. Aquí están los activos que estamos analizando, que vamos a ver el ejercicio. Esto lo vamos a ver posteriormente. Entonces, bueno, ya aquí vamos a un ejercicio de lo que es el ejercicio de finanzas corporativas. Entonces, vamos al ejercicio de rentabilidad y riesgo. Fíjense, dice, calcule la rentabilidad esperada, varianza y el debido estándar de un portafolio compuesto por ambas partes iguales de dos acciones A y B. ¿Qué quiere decir ambas partes iguales de dos acciones A y B? ¿Qué quiere decir eso? Que el 50% de los recursos invertidos están en el activo A, en la acción A, y el otro 50% están en el activo B. En la tabla siguiente se muestra el comportamiento de ambas acciones. ¿Ok? Entonces, tenemos recesión, normal y boom. ¿Qué quiere decir esto? Que el 25% de las mediciones estuvieron en la zona de recesión. Lo veíamos aquí, por ejemplo. Es decir, que estarían entre la línea segmentada y la línea roja, por ejemplo. Que el 30% de las mediciones, el 40% de las mediciones estuvo en la zona normal. Es decir, que estuvo aquí. Entre esta zona segmentada aquí y esta zona segmentada acá. La línea segmentada aquí y esta línea segmentada acá. Entre estos dos límites estuvo el 40%. Y el otro 35% estuvo en la zona de boom. Es decir, que estuvo por encima de la línea segmentada, la línea de la media más la desviación, por encima de este. Es decir, esto, por ejemplo, estos valores que están acá. Para hacer un símil, ¿no? Entonces, eso es lo que se representa la probabilidad, la cantidad de precios o de cotizaciones que estuvieron en esa zona dividido entre el número total de cotizaciones analizadas. Y la rentabilidad es la variación, ¿verdad? Es la variación de los precios de esos activos. La variación de esos activos cuando están en recesión, la variación de esos activos cuando están en la zona normal, y la variación de esos activos cuando están en la zona boom. O sea, ¿cuánto es la rentabilidad? Podemos ver que mientras está en recesión, la variación es negativa, obviamente. Mientras está en el normal, la rentabilidad o variación es positiva, más no como está en el boom, que es cuando crece ostensiblemente el precio y por ende la rentabilidad es mucho mayor. Mientras que la B es todo lo contrario, fíjense, es totalmente opuesta. Mientras aquí el mayor valor está en la zona boom, aquí el mayor valor está en la zona en recesión. Y aquí, mientras está en lo normal, ¿verdad? El 4%, y aquí está en negativo en la zona boom. Quiere decir que este tiene un comportamiento inversamente proporcional al activo B. ¿Qué es lo que se quiere? Lo que se busca es conformar un portafolio de activos diversificado. Y para que sea diversificado, ¿verdad? Ya en este elemento acá, de la rentabilidad de cada activo, podemos ver la diferencia, que tienen un comportamiento opuesto. Y eso es lo que se quiere. Por ejemplo, este portafolio que está aquí, la rentabilidad de B, aparentemente es menos riesgoso, hay menos desviación que la rentabilidad de A. Es decir, este activo es menos riesgoso, por ende paga menos rentabilidad. Este activo es más riesgoso, por ende paga más rentabilidad. Y ya lo vamos a ver. Entonces, ¿cómo calculamos lo que es la rentabilidad esperada?
¿verdad? El retorno esperado de la acción A. Muy sencillo. La probabilidad por la rentabilidad. Tan sencillo como eso. Sería 25% por menos 0,04. Sería 25% por menos 4%, 40% por 8% y 35% por 20%, que es lo que está aquí. Al sumar y al realizar toda esa operación nos va a dar 0,092, que sería aproximadamente 9,2%. Ese sería el rendimiento de la acción A. Fíjense cuánto es el rendimiento. Ahora vamos al rendimiento o el retorno de la acción B. En la B se hace lo mismo, sería 25 por 9, voy a poner esto para acá arriba, 40 por 4, 35 por menos 4%. Aquí está todo. ¿Cuánto nos daría eso? 2,45%. ¿Ven cómo la rentabilidad de este activo, sin que yo lo hubiese visto desde allá, es menor a la rentabilidad de este activo? ¿Qué quiere decir eso? Que el activo A de seguro es más riesgoso que el activo B. ¿Ok? Continuando. Entonces, cuando vamos a analizar, la parte A dice, la rentabilidad esperada será la rentabilidad esperada de cada paquete accionario ponderado de acuerdo a la cantidad de acciones de cada tipo. Para nuestro caso, el enunciado dice que ambas acciones están distribuidas en partes iguales, entonces tenemos 50% de las acciones tipo A y 50% de las acciones tipo B. Entonces sería 50%, ¿verdad? Por 0,092, que es 9,2%, y el 50% por 0,0245. ¿Cuánto me va a dar el rendimiento, la rentabilidad esperada del portafolio? 5,82%, redondeando 5,83%. Ese sería el rendimiento del portafolio. ¿Okay? La rentabilidad del portafolio en general. Eso era lo que veíamos ayer. Por ejemplo, si nos vamos al grafiquito este que está aquí, ¿verdad? ¿Verdad? Este sería el activo A, este sería el activo B, este que está aquí sería el rendimiento del portafolio que nos dio 5,83, este sería el 9,2%, y este que está aquí sería el del 2, y tantos por ciento, 2,5%. Entonces, eso traído para acá. Aquí. ¿Ok? Ya va a finalizar. De pronto quedamos en el aire, ¿vieron? Entonces vamos a dejarlo hasta aquí. ¿Ok? Porque ya le queda 1 minuto de grabación. Ya, profe. Okay. Ay, qué susto. Profe, no se me olvide de ponerme en la lista. Ok, no hay problema.